Funcionamiento de la fuente de poder y la medición del voltaje en los conectores de la fuente de poder. ¿Qué es una fuente de poder? Definición de fuente ATX. ATX son las siglas de Tecnología Avanzada Extended o Tecnología Avanzada Extendida, la cual es una segunda generación de fuentes de alimentación introducidas al mercado para computadoras con microprocesador Intel Pentium MMX, y desde ese momento se extiende su uso. La fuente ATX es un dispositivo que se acopla internamente en el gabinete de la computadora, la cual se encarga básicamente de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica en corriente directa, así como reducir su voltaje. Esta corriente es utilizada por los elementos electrónicos y eléctricos de la computadora. Otras funciones son las de suministrar la cantidad de corriente y tensión que los dispositivos requieren, así como protegerlos de problemas en el suministro eléctrico como subidas de tensión. A la fuente ATX se le puede llamar fuente de poder ATX, fuente de alimentación ATX, fuente digital, fuente de encendido digital, fuentes de pulsador, entre otros nombres. Características generales de la fuente ATX. Es de encendido digital, es decir, tiene un pulsador en lugar de un interruptor mecánico como sus antecesoras. Algunos modelos integran un interruptor mecánico trasero para evitar el consumo innecesario de energía eléctrica, evitando el estado de reposo, stand-by, durante la cual consume cantidades mínimas de electricidad. Este tipo de fuentes se integran desde los equipos con microprocesador Intel Pentium MMX hasta los equipos con los más modernos microprocesadores. El apagado de este tipo de fuentes puede ser manipulado con software. Partes externas de la fuente. 1. Ventilador. Expulsa el aire caliente del interior de la fuente y del gabinete, para mantener ventilados los circuitos. 2. Interruptor de seguridad. Permite encender y apagar la fuente de manera mecánica. 3. Conector de alimentación. Recibe el cable de corriente desde el enchufe de pared. 4. Selector de voltaje. Permite seleccionar el voltaje de 127 V o 240 V. 5. SATA conector. Se utiliza para suministrar los discos duros SATA, unidades SSD y las unidades ópticas SATA. 6. Conector de 4 terminales. Se utiliza para suministrar de manera directa al microprocesador. 7. Conector ATX. Suministra de electricidad a la tarjeta principal. 8. Conector de 4 terminales Molex. Utilizado para suministrar los discos duros tipo IDE y las unidades ópticas de 5,25. 9. Conector de 4 terminales Berg. Alimenta las disqueteras 3,5. Partes internas de la fuente. Resistencia o resistor es el encargado de regular la carga eléctrica. Diodos son los encargados de rectificar y suprimir la parte negativa de cualquier señal. Bobinas son las encargadas de generar un flujo magnético y almacenar energía en forma de campo magnético. Condensador almacena energía eléctrica, modera la tensión de salida. Transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término transistor es la contracción en inglés de transfer resistor.
Disipador es un instrumento que se utiliza para bajar la temperatura de algunos componentes electrónicos. Su funcionamiento se basa en la ley cero de la termodinámica, transfiriendo el calor de la parte caliente que se desea disipar al aire. Este proceso se propicia aumentando la superficie de contacto con el aire, permitiendo una eliminación más rápida del calor excedente. Cooler, ventilador o fan. Por lo general el aire caliente es sacado desde el interior del dispositivo con unos coolers. Los coolers se utilizan especialmente en las fuentes de energía, generalmente en la parte trasera del gabinete de la computadora. Incluso a veces son usados en distintas partes del gabinete para una refrigeración general. Herramientas para la medición de voltaje en la fuente de poder. Multímetro. Un multímetro, también denominado polímetro o tester, es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas, como corrientes y potenciales, tensiones o pasivas, como resistencias, capacidades y otras. Las medidas pueden realizarse para corriente continua o alterna y en varios márgenes de medida cada una. Los hay analógicos y posteriormente se han introducido los digitales cuya función es la misma, con alguna variante añadida. Las partes de un multímetro digital son 1. La pantalla, que es donde nos muestra el valor de la medición. 2. La perilla de selección, que sirve para elegir el tipo de medición a realizar, que manejan diferentes escalas que pueden ser DC-V, ACV, DCA y omega. 3. Conectores de entrada jacks, que pueden ser A, MA o COM. Y V4. 2 puntas o cables para los conectores jack, que son uno de color rojo y el otro de color negro. Siempre debe ir conectado al conector jack llamado COM. Valores según el color de los cables en la fuente ATX. Naranja más 3, rojo más 5, amarillo más 12, azul menos 12, blanco menos 5. Negro 0, masa gris, tensión estable. Púrpura más 5, verde, señal de encendido, apagado. Creación del paso de corriente. Tomamos el conector de 20 más 4 pins de la fuente de alimentación. Identificamos un cable que por lo general es verde. Puenteamos con un clip o con un trozo de cable el pin del cable verde con un pin de un cable negro. Por lo general se suele coger el pin del cable negro que está al lado del pin del cable verde. Dejar colocado el puente para que siga encendida. Buenos días, en esta ocasión vamos a ver el funcionamiento de la fuente de poder en el computador. Primero que todo lo que tenemos que abrir es retirar la tapa para poder verla por dentro. Por fuera visiblemente encontramos lo que es el cooler o ventilador, la alimentación, que es la alimentación que vamos a usar. En este caso acá tenemos un botón el cual nos muestra corriente de 220 voltios y corriente de 110 voltios y el botón de encendido y apagado. En este momento ya tenemos acá la fuente abierta, retiramos la tapa que está en este costado y como pueden observar, el funcionamiento de la fuente o la característica de la fuente es muy simple. Ella convierte la corriente alterna en corriente continua. Por acá ingresa la corriente alterna y todos estos elementos la convierten en continua, ¿sí? Ella está formada por el disipador y otros elementos. Ya cuando ella convierte la corriente alterna continua, salen por estos diferentes cables, los cuales tienen diferentes colores. Estos cables son los siguientes. Tenemos acá cable mole, pueden observar el cable mole,
cable SATA, ATX, conector ATX de 4 pines y el ATX de 20 pines, de 24 pines, perdón. Listo. Acá en las especificaciones, como les indicaba, hay diferentes colores. El color negro es polo a tierra, tenemos el color rojo, color amarillo, color gris, color fucsia, color rojo, púrpura, y por último tenemos el cable blanco. ¿Listo? Estos cables tienen unos valores de medición, el cual los vamos a ver enseguida con el multímetro. Entonces, acá hemos cambiado por esta otra fuente, ya que la fuente anterior que estábamos validando no tiene este conector blanco. ¿Listo? Entonces, para encender la fuente tenemos que hacer lo siguiente: tenemos que hacer un puente con un cablecito así como tenemos en esta ocasión, y buscamos este cable verde. Este cable verde se llama Power Bond, y este es el cable negro que dijimos de polo a tierra. Entonces, lo que hay que hacer es un pequeño puente acá y acá para poder encender la fuente. En esta ocasión está un poco largo, entonces lo colocamos acá y acá. Procurar que la fuente no esté enchufada, ¿sí? Esto se tiene que hacer antes de enchufarla. Bueno, en este momento tenemos el multímetro. Lo primero que tenemos que hacer es conectar los cables, ¿sí? Aquí lo vamos a encender para ver que él esté funcionando, ¿sí? Entonces, antes de conectar los cables, vamos a girar la perilla que quede acá en la B. Como sabemos que la fuente maneja un voltaje entre 12 y menos 12, entonces pues lo dejamos acá en B. ¿Listo? Luego de que la perilla ya esté ubicada, ahí sí conectamos estos dos cables. ¿Listo? Ahora, primero conectamos el negro acá en COM, como lo indica, luego el rojo acá en B, y acá tenemos que validar que el multímetro esté funcionando. Entonces nosotros tocamos las dos puntas y él tiene que marcar algún voltaje, algún número. ¿Listo? Positivo o negativo. Va. En este momento ya hicimos el puente verde con negro, y ahora lo que procedemos es a encender la fuente. En este momento pues la fuente está apagada, el cooler no está girando. Momento de enchufarla, el cooler empieza a girar. ¿Listo? Entonces este puente lo que hace es encenderla. ¿Listo? Bueno, en este momento tenemos la etiqueta de la fuente, la cual nos indica estos mismos valores. Estos son los cables y estos son los colores. Entonces me dice que naranja debe estar a 3.3, rojo debe estar a 5, amarillo a 12 y así sucesivamente. Entonces con nuestro multímetro vamos a validar que eso sea verdad. Entonces cogemos, digamos, un valor al azar de estos y lo vamos a validar. ¿De acuerdo? Bueno, en este momento, como pueden observar, el negro lo he conectado en el negro y el rojo lo vamos a conectar en cualquiera de estos. ¿Listo? Entonces aquí nos dice que este es gris. Listo, entonces nos debe mostrar 5. Pues en este momento está marcando 5.32. Si lo giro al siguiente, que es morado, debe marcar otro valor, 5.07. ¿Listo? De esta forma validamos la información de que sí esté midiendo. ¿Listo? Generalmente lo principal es medir este cable gris, ¿sí? Entonces sería negro gris, que fue el que mostramos ahorita, que dio 5.32, y pues podemos hacer eso con cada uno de los cables, sea azul, sea naranja, gris, violeta, etcétera, etcétera. Esto es lo más importante para saber si la fuente tiene energía, ya que el cooler puede arrancar, pero puede que ella no esté dando la energía.